soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de noviembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Este lunes, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, nombró a uno de sus predecesores, David Cameron, bien conocido por todos, como secretario de Asuntos Exteriores. La decisión sorprendió a todo el mundo, ya que Cameron se retiró de la política hace más de 7 años. Pero el gobierno de Sunak hace aguas y necesitaba reorganizar el gabinete para enfrentar su último año en Downing Street, antes de las elecciones del año próximo. Estas elecciones no pintan muy bien para los conservadores. En las encuestas las tienen ya perdidas y en la calle se observa cierta fatiga tras casi 3 lustros de gobierno Tory. David Cameron, un conservador que renunció como primer ministro horas después de conocerse el resultado del referéndum sobre el Brexit, que él mismo había convocado, se encontraba completamente apartado de la primera línea. Se dedicaba a dar conferencias, a escribir artículos y a realizar asesorías a empresas. Había publicado incluso sus memorias, que ni se vendieron demasiado bien en las librerías ni fueron bien recibidas por la crítica. En algunas entrevistas había asegurado ser feliz fuera de la política, pero al mismo tiempo dejaba caer que no le importaría regresar, algo que debió llegar hasta Sunak y le ha tomado la palabra. No es la primera vez que un primer ministro vuelve al gabinete, pero este es un movimiento muy poco habitual, esa es la verdad. Una vez se ha pasado por Downing Street, la carrera política de un británico acaba para siempre. Pero Cameron no ha encontrado el acomodo que esperaba fuera de la política. Sunak, por su parte, no hace más que apagar pequeños incendios que minan su credibilidad y alejan aún más al Partido Conservador de revalidar la victoria electoral de 2019. El último de estos incendios se produjo hace solo unos días, cuando la ministra de Interior, Suella Braverman, afirmó en público que las manifestaciones pro-palestinas que se estaban convocando en el país eran marchas del odio. Esto es textual. No contenta con eso, pidió que se prohibiesen. Braverman no era una diputada rasa, sino la ministra de Interior, así que está ahí un escándalo. Los laboristas, la comunidad musulmana y buena parte de la prensa exigieron su cese, algo que no tardó en llegar porque Sunak no es precisamente fuerte dentro del partido y sabe de los pésimos sondeos de intención de voto que arrastra. Decidió llevarse al secretario de Exteriores, James Cleverly, a Interior y buscar fuera un candidato para el Foreign Office. Y fue ahí donde surgió el nombre de Cameron. Alguien desprestigiado dentro del partido, pero con algo de tirón en su ala moderada. La llegada de Cameron es, por lo tanto, un intento de atraer a los Tories de centro-derecha, que están desencantados con la deriva del partido tras unos años en los que los conservadores se han movido hacia la derecha, ocupando el espacio del UKIP de Nigel Farage. Gracias a eso y al terremoto ocasionado por las negociaciones del Brexit, Boris Johnson obtuvo una victoria histórica hace 4 años. Pero pocos son ya los que se acuerdan de ella. Reeditarla es poco menos que imposible, pero no dan todo por perdido. Cameron, que era partidario de permanecer en la Unión Europea, puede ayudarles a centrar el mensaje, pero no va a ser sencillo. El partido está muy desgastado, los escándalos se amontonan y no existe un liderazgo claro. La llegada de Rishi Sunak al 10 de Downing Street, esto fue hace poco más de un año, a finales de octubre del año pasado, recordadlo, tras ese gobierno tan fugaz, rapidísimo de Liz Truss, que duró 50 días, y después sobrevino la llegada de este hombre, que había sido uno de los ministros de Boris Johnson y que se había mantenido al menos hasta julio del año 2022, hasta que fue uno de los que forzó la dimisión de Boris Johnson, se había mantenido un poco al margen, tratando de hacer ver que no tenía grandes intereses políticos, quiero decir, que era el gran tapado. Se presentó luego ya, se destapó para presentarse a las primarias, que ganó Liz Truss, y con la crisis final, la de octubre del año pasado, fue cuando dio el paso y se ofreció al partido como primer ministro. Bien, de esto hace, ya digo, pues un año no llega, algo más de un año, sí, creo que fue el 25 de octubre, una cosa así, no llega ni a un año y a un mes. Pero vamos, este año ha sido bastante tranquilo en comparación con lo que habíamos tenido en el Reino Unido desde el año 2019, especialmente el año 2022. Es decir, se ha tranquilizado algo la política británica, pero no ha conseguido Sunak sacar al Partido Conservador de sus problemas, que son muchos.
Lejos quedan esos días de agitación máxima, aquellos de la impugnación parlamentaria de Boris Johnson, este gobierno inmediato, instantáneo de Liz Truss, bueno, tan instantáneo que, como os decía antes, duró solo 50 días. Pero los problemas de fondo permanecen. Es decir, la política británica no está dando temas de los que hablar más allá del Reino Unido. Allí, por supuesto, si uno lee los periódicos, se encuentran problemas del día a día, pero recordad cómo estábamos hace cosa de año y pico, hablando continuamente de lo que pasaba en Downing Street y en Westminster y tal. Los problemas siguen ahí. El Brexit ya no es un tema de conversación, un tema de conversación habitual, se habla de vez en cuando de él, especialmente con extranjeros, pero no es un tema del que los británicos debatan habitualmente, bueno, lo cual tiene cierta lógica, porque engañarnos, al final las cosas pasan y no hay más que asumirlas. En junio del año que viene habrán pasado ya 8 años de aquel referéndum, pero sus consecuencias, evidentemente las del Brexit, se dejan sentir. Que se hable poco del tema no significa, evidentemente, que esté presente el tema del Brexit de una u otra manera. Las demoscópicas, de hecho, las empresas demoscópicas preguntan en el Reino Unido todos los meses, incluso algunos meses varias veces. Veremos cuando sea el 8º aniversario, dentro de unos meses, en junio, cómo habrá un montón de encuestas, pero de forma rutinaria preguntan a los británicos qué se debería hacer al respecto. Hasta mediados de 2021... es decir, justo hasta el final de la pandemia, no olvidemos que en el Reino Unido tuvo una fecha de caducidad, que fue el Día de la Libertad, el Freedom Day, aquel que decretó Boris Johnson a finales de julio de 2021, pues hasta mediados de ese mes los resultados de estas encuestas, que ya digo, se celebran puntualmente todos los meses, hay meses que hay 3 o 4 encuestas más o menos escamoteadas en los periódicos en las que se pregunta, entre otras cosas, se pregunta a los británicos esto mismo. Pues bien, si miramos los resultados hasta ese momento, eran aproximadamente un reflejo de las del referéndum. No había grandes diferencias. Más o menos la mitad de los consultados estaba a favor de permanecer fuera de la Unión Europea, es decir, que se mantengan como las cosas como están, y más o menos la otra mitad a favor de rejoin, es decir, de unirse nuevamente a la Unión Europea. Por mitad no hay que entender un 50-50, hay que entender más bien un 40-40, 40% a favor, 40% en contra. Eso hace un 80%, os preguntaréis qué piensa el 20% restante. Bien, pues no lo tiene claro, es el famoso no sabe, no contesta. Hay encuestas en las que el no sabe, no contesta es el 20%, en otras es el 22% y en otras es el 14%, ya depende, pero aproximadamente un 20% de promedio de los británicos no tienen claro qué habría que hacer. Evidentemente estos mismos que no saben ni contestan, en el caso de que hubiese un nuevo referéndum, pues tendrían que decidirse o directamente quedarse en casa. Pero si se quedasen en casa nos encontraríamos, o hasta mediados de 2021 nos hubiéramos encontrado con un resultado similar. Es decir, si solo votasen los que quieren permanecer o los que permanecer como están, quiero decir, ahora los remainers son otros, son los que quieren permanecer fuera de la Unión Europea o los que quieren unirse de nuevo a la Unión Europea. Quedaría, pues como quedó, 48-52, 52-48, 49-51, más o menos lo mismo. Esto, ya digo, era hasta mediados del año 2021. Había incluso, si miramos más al detalle todas estas encuestas, una ligera ventaja para los que querían permanecer fuera. Es decir, eran por lo general algo más del 40 los que querían permanecer fuera y algo menos del 40 los que querían unirse de nuevo a la Unión Europea. Bien, a lo largo del último año y medio, más o menos, 2 años y medio, desde mediados de 2021, finales de 2021, cuando ya el gobierno de Boris Johnson entró en crisis, se produjo un fenómeno curioso. El número de indecisos, los no saben, no contestan, se mantiene en torno al 18-20%, pero el de los que prefieren unirse a la Unión Europea supera, y además supera de manera apreciable a los que quieren permanecer como están. Supera por unos 10 puntos, más o menos. Hay de todo, evidentemente, en algunos son 18 puntos y en otros son 7, pero de promedio unos 10 puntos. De las últimas encuestas las tengo delante, las de octubre-noviembre de este año son ilustrativas al respecto. De promedio, un 48% de los consultados quieren volver a la Unión Europea, pero solo un 35% están contentos con el Brexit, con las cosas tal y como se han quedado. El resto serían los que no lo tienen claro, son indecisos. El asunto, como vemos, está oficialmente cerrado.
Y nadie en el Reino Unido, nadie con poder, quiero decir. Evidentemente hay de vez en cuando manifestaciones, sobre todo los que quieren volver a la Unión Europea, pero nadie lo plantea, ni en Westminster, ni en ningún lado, volver de nuevo, ni por supuesto los laboristas, ni los liberaldemócratas. Cada uno luego pensará luego a título privado, pensará lo que quiera, pero no es un issue, no es un asunto del que se discuta, ni muchísimamente. Es un asunto oficialmente cerrado, pero al mismo tiempo no está cerrado. La cuestión emerge de tanto en tanto, y muchos temen que dentro de 2 años y medio, es decir, cuando se celebre el 10º aniversario del referéndum, los partidarios de volver a ingresar en la Unión Europea sean ya muchos más de los que quieren estar fuera. Es decir, que hablemos, ahora mismo, os acabo de comentar lo de las últimas encuestas, 48% frente a 35%. Esto evidentemente habría que llevárselo, habría que aterrizarlo sobre números en los que solo cuenta la gente que va a votar, no los indecisos. Si esos indecisos se convierten en abstencionistas, la cosa se quedaría más o menos como está. Bien, en el caso de que terminen apoyando el Brexit, solo el 20%. Es un suponer, evidentemente. Bueno, pues eso no es que iba a traer un nuevo referéndum, pero dejaría un elemento en la política británica. Los políticos, a fin de cuentas, quieren siempre congraciarse con los votantes, de quizá buscar a medio plazo una reunión con la Unión Europea. Es algo de lo que no se quiere hablar directamente, porque saben que después de todo el estrés, la tensión que han tenido que soportar de estos años locos, pues no quieren volver a lo mismo. Aparte de que los que votaron Brexit pueden decir, bueno, esto fue una decisión democrática, se trata de no revertirla. Pero esto de los referéndums ya sabéis que lo carga el diablo. Basta con hacer uno y a la vuelta de 10 años hacer otro, y que la misma democracia se encargue de enmendarse a sí misma. Bien, el problema que tienen no es ese, ni mucho menos, ya digo. Para dentro de 2 años y medio, cuando se conmemore el 10º aniversario del referéndum, pues se habrán celebrado ya las elecciones legislativas. En principio deberían celebrarse dentro de un año. En diciembre de 2024, por ley no pueden celebrarse más allá de enero de 2025. Esto es justo 5 años después de las de diciembre de 2019, el 12 de diciembre de 2019 que se celebraron, que dieron en aquel entonces a los conservadores una mayoría comodísima, bueno, tan cómoda como que era absoluta en Westminster. Una mayoría que los 3 primeros ministros que han pasado por Downing Street, Boris Johnson, que fue quien la ganó, Liz Truss y Rishi Sunak, se han encargado de malbaratar. Los conservadores empezaron a perder pie en las encuestas hace 2 años, pues coincidiendo con... Aquí sí podemos poner una encuesta encima y otra debajo, es decir, la de gente que quiere volver a la Unión Europea y la de gente que quiere dejar de votar al Partido Conservador, van una detrás de la otra, y podemos, bueno, más que una encima de la otra, una encima físicamente, es decir, montarlas, para que se vea claramente cómo las tendencias van en paralelo. En el otoño de 2021, los laboristas empezaron a recuperar espacio. En aquel momento el Partido Laborista, ya reconstituido, con un nuevo candidato, un tipo muy tranquilo llamado Keir Starmer, que no tiene nada que ver o muy poco que ver con Jeremy Corbyn, les igualó en aquel momento en esperanza de voto. La recuperación había empezado antes, pero no había sido constante durante meses. Desde entonces, para los Tories todo ha sido cuesta abajo. De las encuestas, quiero decir, bueno, y no solo en las encuestas. Ni un solo sondeo, ni uno, da como ganadores a los Tories no desde este año, ni desde hace 6 meses, no. Desde diciembre de 2021. Es decir, va para 2 años. La distancia entre los partidos, además, no ha hecho más que crecer. Y si echamos un vistazo a la línea, a lo largo de 2022, y hoy oscila entre los 15 y los 20 puntos de ventaja para los laboristas. Lo que, si lo tradujésemos esto a unos resultados electorales, sería un descalabro brutal para los Tories. Un descalabro brutal del que tendrían complicado recuperarse en varios años. A ello no han sido ajenas las sucesivas crisis, unas cuantas, en el lado conservador. Boris Johnson, como bien sabemos, tuvo que marcharse acosado por los escándalos en septiembre de 2022. Bueno, decidió irse antes. A partir de julio empezaron las traiciones y las puñaladas. Le hicieron a Johnson... Esto es muy habitual en la política británica. Allí el MP, el diputado, tiene algo más de poder que el diputado, por ejemplo, en las Cortes en España. Se siente que está representando no tanto a su partido, sino a su propia circunscripción, y trata de defender su carrera política individual.
piensa más en términos personales que en términos de partido, aunque evidentemente el partido también cuenta, como es lógico. Bien, en aquel momento a Boris Johnson le hicieron lo que él había hecho a Theresa May un par de años antes. Se tuvo que marchar en septiembre de 2022, que es cuando ya habían los conservadores elegido una candidata exactamente. Le sucedió Liz Truss, que duró mes y medio en el cargo, y luego llegó Rishi Sunak, que había sido ministro de Hacienda de Johnson, y que fue, como os decía antes, uno de los que le apuñaló, dejando su cargo de un día para otro en el largo y sangriento políticamente hablando, verano del año 2022. Claro, muchos británicos echan ahora la vista atrás y lo que ven son 5 primeros ministros en 7 años. El primero de la lista fue David Cameron. Fue primer ministro entre 2010 y 2016. Los más jóvenes ni siquiera le recordaréis. Que cometió el error de convocar un referéndum, el del Brexit, que él daba por ganado, por poco pero por ganado, pero que perdió. También por poco pero perdido, provocando una crisis política de gran envergadura. Desde entonces, ¿qué ha hecho David Cameron? Pues infinidad de cosas, vive retirado de la política, se dedicaba hasta ahora, desde hoy ya es secretario de Exteriores, pero se dedicaba a dar conferencias, a dejarse querer, a conceder alguna que otra entrevista a la prensa para los domingos, pero a diferencia de Johnson, que sigue teniendo muchos seguidores, hay muchos johnsonistas dentro del Partido Conservador y del propio Reino Unido, de Cameron nadie se acordaba, absolutamente nadie. Para los partidarios del Brexit era un Remainer, un proeuropeo, un tipo que había ofrecido la posibilidad de hacer un referéndum, pero se había puesto del lado de quedarse en la Unión Europea. Y luego para los de enfrente, para los Brexiters, pues para los anti-Brexit, los Remainers, era un irresponsable, un tipo insensato que había sometido al país a una prueba innecesaria. Un tahúr que después de rozar el desastre con el referéndum escocés de 2014 dobló la apuesta con el Brexit y la perdió. La cara de David Cameron, al día siguiente del referéndum de conocerse los resultados, era un auténtico poema. Y en el 10 de Downing Street se veía que no había dormido en toda la noche y que se sentía, como era obvio, responsable al 100% de todo lo que había pasado. Estaban pidiendo su cabeza no solo en la calle, sino su propio gobierno. Sabía que tenía que purgar sus pecados y que la única manera de purgar sus pecados pues era dimitiendo. Y es exactamente eso lo que hizo. Pero aún era joven. En aquel momento Cameron tenía solo 50 años, no los había cumplido, los iba a cumplir, y un elevado tren de vida. David Cameron es de muy buena familia, estudió en Oxford, en fin, un tipo criado entre algodones, eso mismo lo reconocía, de hecho, en sus memorias. Lo que hizo fue reciclarse, que es lo que hacen los ex primeros ministros, pues por decirlo, como asesor para empresas, conferenciante, escritor, y a ello se ha dedicado durante todos estos años, aunque eso sí, no con un éxito arrollador. No es el conferenciante más demandado del circuito de conferenciantes de postín. De hecho, cobra menos por las conferencias que Johnson. Y sus memorias, estas de las que os hablaba, se titulan For the Record, es decir, para el registro o para que conste, una cosa así, no se vendieron especialmente bien en 2019, cuando salieron. Nomás fueron a lanzar a la editorial estas memorias justo en el momento de auténtica locura, cuando estaba el país en plenas elecciones, campaña electoral del 2019, había habido 2 meses antes ese enfrentamiento tan agrio entre Johnson y el Parlamento, bien, pues fue en ese momento cuando salió. Las críticas fueron más bien negativas, ya digo, le acusaban de autojustificarse y de buscar explicaciones a la insensatez y lo absurdo de convocar aquel referéndum, sabiendo como sabía por las encuestas de opinión que la cosa estaba muy igualada, que era someter, a diferencia de lo que había sucedido con Escocia, donde más o menos tenía bastante claro, y efectivamente el quedarse dentro del Reino Unido ganó por 10 puntos. En el caso del Brexit no iba a ser tan claro. Es decir, se la jugó a la ruleta rusa y esta vez la pistola sí que tenía bala. Y la bala se la terminó metiendo en la sien, evidentemente, y se tuvo que abandonar el poder después de 6 años, porque él no era precisamente un recién llegado, había ganado 2 elecciones. El hecho es que, si nos fijamos fríamente en la figura, Cameron tiene, de hecho, todos los atributos para ser un buen primer ministro. Es un tipo que da un aspecto de esto que llaman Britishness, es decir, britanicidad completa. Es un tipo inteligente, refinado, ya digo, es de muy buena familia, muy bien educado, de modales muy elegantes, un tipo muy diplomático. En este aspecto
la contraparte de Boris Johnson, abierto al diálogo siempre, brillante en sus intervenciones parlamentarias, poseía también una gran habilidad para huir de las polémicas y de los escándalos, pero teniendo todo eso a su favor, se las apañó para ser uno de los que peor recuerdos se tiene en el Reino Unido. Lo que no se esperaba era que 7 años y 4 meses después de que dejara el cargo, entre abucheos poco menos, después de perder el referéndum del Brexit, iba a regresar. Nadie daba por hecho, por supuesto, que iba a regresar como candidato a primer ministro. Eso por supuesto, porque ya digo, no existe cameronismo dentro del Partido Conservador. Pero sí iba a regresar a un gabinete. Iba a regresar no precisamente a una cartera menor, sino una cartera grande, de las gordas, que es la de Exteriores. En cierto modo, esto supone el renacimiento de alguien a quienes todos daban por amortizado. De hecho, nadie se acordaba de Cameron. Y le regala una segunda oportunidad para, reparar, al menos en parte, la herida del Brexit, que es de lo que él mismo se culpa. Eso sí, el país que se encuentra Cameron a finales de 2023 es muy distinto al de mediados de 2016, cuando se fue. Y bueno, es otro país respecto al que se encontró en el año 2010 cuando llegó por primera vez. Vamos, desde entonces muchas cosas han cambiado y casi todas a peor. Su regreso, eso sí, se ha producido por una carambola. Una carambola que nadie hubiera adivinado hace solo unos días. Salvo los más enterados de la política británica, los insiders, los que tienen información confidencial. Pero es que hace un mes nadie, ni siquiera esos, porque esto todavía Braverman no había cometido esos errores que le han terminado costando el puesto. Rishi Sunak decidió la semana pasada prescindir de esta mujer, de Suella Braverman, que era su ministra de Interior. Una mujer de la línea dura, del Partido Conservador, que venía de la época de Johnson. De hecho, Braverman fue uno de los altos cargos que dimitieron en 2018, cuando Theresa May anunció el acuerdo del Brexit. Recordad que querían tirarla al precio que fuese. Braverman es hija de 2 inmigrantes indios. El apellido lo tiene, creo que es del marido, ella tenía otro apellido. Y esta mujer se cavó la tumba, o la parte final de la tumba, cuando la semana pasada acusó a los manifestantes pro-palestinos, que ha habido muchas manifestaciones pro-palestinas en el Reino Unido, como aquí en España y en todas partes, de sembrar el odio, de ser aquello marchas del odio. Y pidió incluso que se ilegalizasen esas manifestaciones. Llegó a decir que solo ondear la bandera palestina pues tenía que ser ilegal, ¿no? O prorrumpir en la calle con ciertas consignas, típicamente de Hamás, era motivo para que a uno le detuviesen. Todo esto nos ha llegado de una manera u otra, lo dura que estaba siendo la policía británica con esto. Claro, de haber sido Braverman una simple diputada, no habría pasado nada. Los diputados británicos, del gobierno, quiero decir, de vez en cuando se calientan y dicen cosas inasumibles para su propio gobierno. Ya digo, el diputado británico lo primero que piensa es en su carrera personal y luego ya después en el partido y en la estabilidad del gobierno. Pero claro, no era una diputada rasa, era ministra de Interior. Así que tras las quejas de la comunidad musulmana del Reino Unido, que es una comunidad muy numerosa, algo más del 6% de la población británica es de religión musulmana, estos son casi 4 millones de personas, y de que la oposición y la prensa le señalase a esta mujer diciendo que no había derecho a que dijese algo así, pidiendo su dimisión, pues claro, a Sunak no le quedó otra que despedirla. Para Sunak, de cualquier manera, esto era una oportunidad. Se quitaba en medio a Braverman, algo que seguramente quería hacer desde hacía tiempo. No olvidemos que Sunak llega y hereda el cargo de Boris Johnson, pero también todos sus problemas y buena parte de su personal, entre ellos está Braverman. La propia Braverman estaba ya de campaña electoral personal de cara a las elecciones del año que viene. Es muy posible que haya unas primarias y que, es prácticamente seguro que haya unas primarias y que concurran varios. Quizá Rishi Sunak o quizá no. Pero desde luego, Braverman tenía todas las de concurrir a estas primarias. Así que esto le venía bien y se quitaba una en medio. Si quieres organizarte tu campaña de cara al año que viene, pues lo haces, pero fuera del gobierno. Y ya de paso reorganizaba el gabinete y lo ponía un poco más a su aire y a su antojo. Así que encargó a James Cleverly, el secretario de Exteriores, que pasase a Interior. Y para Interior llamó a David Cameron, que hizo este lunes su paseillo ante las cámaras en el día de Downing Street para incredulidad de buena parte de los británicos que le volvían a ver la cara. Dado su historial,
El regreso de Cameron a una cartera como exteriores es, ya digo, cuando menos llamativo. Si en algo se equivocó este hombre fue en política exterior, convocando un referéndum, el del Brexit. Eso trajo un agrio e innecesario enfrentamiento interno, pero también problemas externos. El Reino Unido lleva siglos peleando para que el continente no se revuelva y se le ponga en contra. Bueno, y eso mismo es lo que consiguió con el Brexit. Que las relaciones entre el Reino Unido y el resto de Europa empeorasen hasta el extremo de que lo que se terminó firmando fue un Brexit duro. Un Brexit lleno de reproches mutuos, que bueno, aunque se ha ido dulcificando en el último año, sobre todo en los términos de algunas cosas acordadas y voy más lejos, no solo de los términos, sino la manera en la que los británicos se refieren a la Unión Europea, al gobierno británico hablo, y que en los que la Unión Europea se refiere al Reino Unido. Aquí hemos, en los últimos años, y en este programa, aquí en la Contracrónica, el Brexit lo seguí casi al día. Tuvieron que oír unas cosas que levantaban a cualquiera, ¿no? Sorprendían. Bien, pues eso es lo que se consiguió. Esto ha abierto, además, el Brexit una sima en el Canal de la Mancha. Nadie en Europa cuenta ya con el Reino Unido, para nada. Su peso diplomático ha quedado reducido al mínimo. Los británicos hasta ese momento sabían de su poder en Bruselas y lo ejercían. Desde 2016 ese poder se esfumó, obligándoles a mantener una política exterior muy activa, pero siempre por detrás de Bruselas. Tenemos el caso de Ucrania, por ejemplo. A los primeros que recibe Zelensky es siempre a los enviados estadounidenses, luego a los europeos que le llegan de Bruselas o directamente de Berlín o París y luego ya a los británicos. Pero lo del Brexit no fue lo único que hizo, a pesar de que pasará la historia por eso. Cameron estaba persuadido de que China era una potencia benéfica. Vale, podemos pensar, es un hombre de otra época, del año 2010. Invitó a las empresas chinas a invertir en el Reino Unido, incluso en áreas delicadas como las infraestructuras o las centrales eléctricas. Cuando en 2014 Rusia se anexionó Crimea, Cameron se quedó petrificado, porque no lo esperaba. Tanto que dejó que los alemanes y los franceses llevasen la voz cantante en las negociaciones que alumbraron los acuerdos de Minsk. En resumen, que sus buenas formas, que las tiene, eso es indiscutible, no vinieron acompañadas de ingenio y de pensamiento estratégico. La idea de que Cameron fue un gran primer ministro que lo echó todo a perder por un simple error, aunque eso sí, de grandes dimensiones, como el del Brexit, es esencialmente equivocada. Fue un tipo que quiso soplar y sorber a la vez. Pensaba que si se trataba bien a los chinos y a los rusos, estos responderían con lo mismo, pero no fue así. Prometía también acabar con la inmigración ilegal y se lo estaba prometiendo a unos, mientras que a otros les decía que las fronteras abiertas eran una buena idea. Entendía que era eso lo que buscaba el votante conservador y, claro, eso era cierto solo en parte. Cameron llegó al poder, cuando había llegado al poder, en el año 2010, y había llegado al poder después de un ciclo laborista muy largo, con mucho desgaste. Ganó a Gordon Brown por 7 puntos, el 36% frente al 29%. Bien, 5 años más tarde, después de lo de Escocia, con la economía ya recuperada de la crisis financiera de 2008, con los Juegos Olímpicos de Londres que fueron un éxito, y con los laboristas en crisis, volvió a ganar, pero solo consiguió arañar unas décimas, 7 décimas exactamente. Mientras el laborista, en aquel entonces era Ed Miliband, recuperaba 1,5 puntos y superaba de nuevo el 30%. No consiguió, por lo demás, en 2015 ni la mayoría absoluta ni supo capitalizar la debacle liberal-demócrata. De hecho, si miramos al detalle sus 2 victorias electorales, fueron ambas muy débiles. En comparación con la de Theresa May en 2017, 42% obtuvo de votos en aquellas elecciones, o la de Johnson en 2019, que obtuvo el 43,6%. Voy más lejos. Cuando decidió marcharse, nadie lo lamentó y nadie se fue detrás de él. No hay un ala cameronista en el Partido Conservador, como os decía antes. Entonces, ¿por qué Sunak lo ha recuperado? Pues seguramente porque cree que podría ser un revulsivo de cara a las elecciones. Tener un ministro de esas características tal vez devuelva el redil a algunos votantes que se han pasado a los liberaldemócratas o a los laboristas. Es una presunción arriesgada y nos muestra la desesperación de Sunak, que se sabe en la recta final de una legislatura y de todo un ciclo. Tiene algo de justicia poética, eso sí, que dentro de un año sea Cameron uno de los encargados de oficiar el funeral. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Naima, que es una contraescucha venezolana que vive en Suiza y que nos habla de las protestas contra la amnistía en España. Hola Fernando, acabo de escuchar el último a la contra que hiciste desde el Reino Unido
en relación a las protestas que se están llevando a cabo en las principales ciudades de España. Y dijiste que es importante y que hay muchos motivos para salir a la calle. Y yo como venezolana no puedo hacer más que darte la razón, porque ustedes en España tienen la posibilidad de salir a la calle sin que los vayan a matar, sin que su vida corra peligro, siempre y cuando las protestas sean pacíficas, la seguridad del pueblo español está garantizada. Y en estos momentos se están cometiendo atrocidades que van en contra, en el sentido de las decisiones que está tomando Pedro Sánchez, son cosas que realmente van en contra de la igualdad de los derechos de todos los españoles y sí vale la pena. Yo te lo digo como venezolana, yo salí de Venezuela cuando, cuando todavía las cosas no estaban así tan feas. Hace más de 20 años vivo en Suiza y te puedo decir que la voz de ustedes también se está escuchando hasta en lugares como aquí en Suiza, donde casi nunca se escucha algo de España, ya está saliendo a la opinión pública internacional esto de las protestas, así que es importante que sigan adelante y que continúen hasta que pase algo, hasta que les den la razón. Ustedes son los jefes de todos esos políticos con sus impuestos se pagan los sueldos de toda esa gente, así que no pueden permitir que ellos hagan con ustedes y con el dinero de ustedes lo que a ellos les dé la gana. Sigan luchando por por esos derechos que ustedes tienen y, y por esas libertades y por esa igualdad que siempre, siempre debe prevalecer. Un abrazo, muchísimas gracias por tu trabajo y de verdad es que me causa como una sensación, ¿sabes? Cuando veo esas decisiones tan arbitrarias que se toman en la política, no, me recuerda mucho a Venezuela. Así que ojo con eso, sigan adelante, un abrazo grande y tú también cuando llegues a España sal a protestar. Un abrazo, que estés bien, gracias por todo. Pues sí, Naima, como decía el otro día, en este a la contra hay muchos motivos para protestar, hay que hacerlo pacíficamente, pero de forma constante. Aparte eso de manifestarte, aparte de un derecho constitucional, que lo es, hoy por hoy es casi una obligación, teniendo en cuenta lo mal que se han puesto las cosas. En España manifestarse, como bien dices, no es peligroso, como en Venezuela. Aquí la policía es seria y profesional, solo carga cuando tiene que hacerlo y midiendo naturalmente la fuerza. Pueden cometer errores y los cometen de vez en cuando y esos errores hay que denunciarlos naturalmente, como sucedió con aquella carga, con gases lacrimógenos hace semana y pico en Ferraz, pero la policía española no dispara con fuego real, como hace la venezolana, ni tortura a los manifestantes en las comisarías. Nada de eso sucede en España. Si la protesta es pacífica y esté debidamente informada, el manifestante no tiene nada que temer. Pero vamos, me reafirmo en lo que decía el otro día desde Inglaterra. El desafuero que se propone perpetrar Pedro Sánchez para mantenerse en el poder es de tal envergadura que la obligación de los que apoyamos la democracia liberal, la separación de poderes y la Constitución es protestar y tratar de movilizar apoyos tanto dentro como fuera de España. No lo sé, quizá no sirva para nada, pero que no se diga que al menos no lo intentamos. Lo más probable es que la amnistía nos la tengamos que comer, porque ya está pactada, y será lo primero que metan en las cámaras. Ahí pasará seguramente 2 meses, ya que el Senado está en manos del PP y puede retrasar el trámite, pero no impedir su aprobación. De lo que se trata es de que esto no vaya más. Es decir, se trata de desgastar al gobierno y que se convoquen elecciones que aclaren el panorama, porque Sánchez quiere gobernar con una serie de medidas y de aliados que no incluyó en su programa electoral. Es bueno que esto lo diga en una nueva campaña electoral y que hable los resultados. Bien, vamos ahora con Pedro, que nos habla de lo que él denomina pancastellanismo. Buenas tardes, Fernando. Esto es una respuesta a un contraescucha que ha hecho un audio desde el País Valenciano, pues criticando el pancatalanismo, los partidos pancatalanes y el pancatalanismo. A mí me gustaría responderle criticando el pancastellanismo, que es lo mismo, pero a favor de Madrid y siempre estando a favor de todo lo que viene desde Madrid y desde Castilla. El País Valenciano es un país, no lo digo yo, lo dice Joan Fuster, que es un escritor valenciano, que escribió Nosaltres els valencians, nosotros los valencianos, en el cual pues acuña el término, o vuelve a utilizar el término, països catalans. Al igual que hay pancatalanismo, también hay pancastellanismo.
Y la relación que tienen Valencia y Barcelona, por su situación geográfica, tal y como explica Alberto Garín, son dos ciudades mediterráneas, marítimas, que tienen una, una relación comercial mucho más fluida de la que ha tenido históricamente Valencia con países, con Madrid, por ejemplo. Entonces, es mucho más natural la relación que tienen Valencia y Barcelona, una relación no estatal, no intervenida, no centralizada, que, que es la que tiene Valencia con Madrid. Al final, Madrid tiene relación con Valencia porque Madrid es la capital del Estado. El Estado, nosotros los liberales, pues somos sospechosos del Estado. Entonces, la relación que tienen Valencia y Barcelona de manera no estatal es mucho más natural que la relación que tienen la relación entre Madrid y Valencia. Simplemente era saber tu opinión, qué opinas del pancastellanismo en Valencia y supongo que opinarás igual que el contraescucha madrileño o valenciano que ha hecho el audio. Simplemente era para poner un contrapunto, para dar una opinión ligeramente diferente. Saludos. Pues no sabría qué decirte, Pedro. En mi vida había oído hablar del pancastellanismo. Del castellanismo, sí, claro. Es un movimiento político con no demasiada fuerza que tiene alguna presencia en Castilla y León y Castilla-La Mancha. En Madrid carece por completo de presencia, más allá de algunos pocos activistas. Bueno, son tan pocos que en las elecciones autonómicas ni siquiera se presentan. Los madrileños somos madrileños, no castellanos. Otra cosa es que históricamente Madrid, pues sí, fuese una villa castellana, pero desde que Felipe II se trajo aquí la corte, dejó de serlo para convertirse en una ciudad con influencias de toda España y, bueno, y de aquellos lugares en los que había presencia española, como América. Recuerda que los dos símbolos de la ciudad, el chotis y el mantón de Manila, son de fuera. La gastronomía típica de la ciudad es de base castellana, bueno, pues porque parte de los productos disponibles en las cercanías, pero enriquecida con influencias foráneas que llegaron a lo largo de los siglos. Vamos, que la cabeza de Castilla no es Madrid, ni nunca lo fue, es Burgos, tradicionalmente, y se puede encontrar castellanismo en lugares como Valladolid o Toledo, pero no en Madrid. Otra cosa es que los nacionalistas catalanes tengáis una obsesión malsana con Madrid, algo que os nubla el entendimiento, porque habéis hecho vuestra propia teoría de Madrid y vuestra propia teoría de Castilla en torno al idioma. Asimiláis España con la lengua castellana, lo que supone que español es cualquier castellano hablante, lo cual es un disparate, porque los castellano hablantes provenientes de cualquiera de las dos Castillas son una ínfima minoría si lo comparamos con los que hay en América o en la propia España. Vamos, para que te hagas una idea, hay más gente en Cataluña con el castellano como lengua madre que en Castilla-La Mancha o Castilla-León. Vamos, que la lengua castellana no está vinculada directamente con Madrid, más allá del hecho de que en esta ciudad pues es la lengua principal de sus habitantes, pero también es la lengua principal de los habitantes de Sevilla, de Buenos Aires, de Ciudad de México o de Lima, y nada tienen que ver con Castilla. Es decir, el castellano no es la lengua de Madrid, como nos quieres hacer ver, ¿no? Es la lengua de como 500 millones de personas en todo el mundo. Y en Madrid no oirás a nadie hablar de pancastellanismo ni nada de eso. Son unas categorías con las que os manejáis completamente equivocadas y que, claro, como siempre que partes de teorías equivocadas, las consecuencias de esas teorías van a ser equivocadas. Luego, respecto a lo de Valencia, el inventor del término països catalans fue Joan Fuster, efectivamente un valenciano, pero eso no significa que todos los valencianos lo empleen, y mucho menos que se sientan parte de los mismos. Valencia y Barcelona son dos ciudades mediterráneas muy parecidas y precisamente por eso han competido durante siglos. Madrid y Valencia no compiten, se complementan, como lo hace Madrid-Sevilla o Madrid-Bilbao. En el caso de Madrid y Valencia, la geografía tiene un papel importante en esa cooperación, porque están relativamente cerca y bien comunicadas por autopista y ferrocarril. En coche se tardan de Madrid a Valencia, pues no sé, unas 4 horas por ahí, y en tren menos de 2 horas. Ambas ciudades además tienen mucha actividad económica. Valencia tiene un puerto de grandes dimensiones que las empresas madrileñas pues utilizan, y no solo madrileñas, del interior, utilizan preferentemente porque está cerca y es fácil acceder a él. Luego Madrid tiene un aeropuerto grande, a una distancia razonable de Valencia, y por eso muchos valencianos lo emplean para ir a ciertas partes del mundo. No hay ningún tipo de imposición estatal, por más que veáis imposición estatal por todas partes, ¿no? Siempre, claro, esa imposición con la intención de perjudicar a Cataluña en nombre del pancastellanismo. Bien, vamos ahora con Gonzalo, que nos trae una noticia mierder un tanto sorprendente. Hola Fernando, muy buenas a todos. Traía una noticia para reflexionar, que no sé si es mierder o no, la verdad, que salía esta mañana en La Vanguardia y que decía que proliferan las familias multiespecies. Y estas familias, pues, dice que tienen, bueno, las familias multiespecies se refiere a gente que tiene animales.
Entonces dice que están proliferando los negocios de guarderías para dejar a los perros durante la jornada laboral. Bueno, a mí este tema es una cosa que me está vulgarmente diciéndolo rayando, porque cada vez veo más gente con perros en detrimento de gente con niños. Por lo menos es lo que yo detecto en los paseos que yo hago. Por cuando voy dando una vuelta, pues veo a lo mejor 30 perros, o sea, son 30 personas paseando perros, por a lo mejor en ese porcentaje, 2 o 3 personas que llevan a sus hijos en los carritos o llevan a niños. Eso también lo veo en los parques. Cada vez hay más gente gente joven sobre todo, gente en edad, digamos, de tener hijos, como que renuncian a esto y que prefieren tener perros. Entonces la reflexión es que no sé si esto es una moda pasajera, o que realmente esto tiene algo que ver con que la gente no tiene ganas de comprometerse, o incluso, si me apuras, la reflexión va más allá y a lo mejor es una especie como de confabulación judeo-masónica para que la gente tenga perros en vez de tener hijos por el tema de la superpoblación. No lo sé, es una cosa que me pregunto y me gustaría que me ayudaras a contestarme. Como anécdota te diré que, por ejemplo, ayer estuve en una panadería haciendo la cola y había una mujer también de mediana edad. Bueno, no era muy mayor, tendría a lo mejor como mucho 40 años, y le decía a su perro, por favor, no te pongas al sol, ponte a la sombra, que a ti te molesta mucho el sol. En fin, que hay mucha gente que ya está empezando, digamos, a desvariar, en mi opinión, y trata a los perros como si fueran criaturas. Bueno, espero tu respuesta si te apetece, y un saludo a todos los contraescuchas. Enhorabuena por tu programa. Bueno, por lo que veo en la noticia esta que me adjuntas de La Vanguardia, esto de las familias multiespecie no es más que la familia con perro de toda la vida. Bueno, la familia con mascotas. Eso ha existido siempre. Hay gente que tiene un perro, un gato y claro, pues lo consideran parte de la familia. Pues son animales encantadores ambos. Y tratan de que no es lo mismo tener de mascota una lagartija. Un perro o un gato sí son mascotas propiamente dichas, ¿no? Bueno, y tratan de estos dueños de mascotas pues de que vivan lo mejor posible, cuidan bien a sus mascotas, se desviven por ellas. Eso está muy bien. Tener una mascota es una responsabilidad y lo suyo es que en cierta medida se trate al perro o al gato como alguien de la casa. En cuanto a lo que comentas de que ves muchas parejas jóvenes con perros pero sin hijos, bueno, esto es algo que se ve ya desde hace muchos años. Hay incluso problemas en las separaciones, porque al perrito, claro, no lo pueden partir por la mitad y acuerdan un régimen de visitas, como si se tratase de un hijo. En fin, cada uno se organiza la vida como quiere y es libre de fijar sus propias prioridades. Habría que preguntarse por qué prefieren tener una mascota antes de tener un hijo. No sé, quizá porque creen que una mascota les va a atar menos, les va a suponer menos coste, no lo sé. Pero luego la realidad no tiene por qué ser esa. No hay más que verles paseando al perro por la noche y recogiendo sus excrementos con un guante de plástico, ¿no? Un niño te exige mucha atención los primeros años, pero luego crece, se convierte en un adulto y termina no dependiendo de ti. Todo sucede más rápido de lo que pensamos, además. Además es tu hijo, caray. Sangre de tu sangre, tu heredero, la persona que mantendrá tu memoria. Vamos, que no hay color. Pero bueno, cada uno decide vivir su vida conforme a sus convicciones. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del clamor contra Sánchez. Recuerdo el clamor popular por Miguel Ángel Blanco y la posterior negociación de Zapatero en nombre de la sociedad española con la ETA. Recuerdo lo escandaloso del confinamiento inconstitucional y cómo el perpetrador se ha podido postular tan ricamente para primer ministro. En democracia los tiranos pueden chulear al pueblo con la legitimidad parlamentaria que emana de la legitimidad de las urnas. Y si a alguien no le gusta, éste puede protestar sin la legitimidad de las urnas, esperando unas nuevas elecciones para que se le legitime. Habrá que esperar y desesperar. Cuando Pedro proclamó la entrega de la amnistía, recibió un sonriente aplauso, seguramente minoritario, pero nausebundo y helador en cada palmada. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 15 de noviembre, mañana 16, y estaré de regreso. Hasta mañana.